Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches, perdón, preguntas en mí a la presentación. No, Sí, Lic. licenciado. ¿Sí se ve? Se ve. Sí se mira, licenciado. Yo no la veo, Lick. Sí se mira. ¿Ahorita? ¿Estás de fondo en la universidad, Lick? ¿Sí se ve? Ahorita Ahora sí, sí. Sí, Lick, gracias. Ok, gracias. Bueno, nuevamente, bienvenidos sean todos a este ciclo académico 2024. Realmente es un gusto, un privilegio poder darles la más real y decida bienvenida a todos, esperando pues que este curso de Derecho Procesal Penal 2 sea, digamos, y en las expectativas que cada uno de ustedes se ha formulado al iniciar el semestre. Licenciado, perdone que lo Eh, interrumpa, pero se entrecorta mucho lo que está comentando. Permítame un momentito. ¿Y ahorita se me escucha? Bastante bien ahora. Ahora sí, Lic, Gracias. buenas noches a todos. Gracias, sí. Voy a tratar de tener el audífono más cerca. Bien, les decía que para el servidor de ustedes es un gusto y es un privilegio poder partir el curso de Derecho Procesal Penal 2, que en su mayor parte es práctico. Precisamente la idea es conjugar los conocimientos teóricos adquiridos en Derecho Procesal Penal 1 con las cuestiones prácticas que en la vida real cómo se desarrolla un proceso penal. Realmente todo inicio de toda actividad en el ser humano genera, digamos, propósitos, genera expectativas, genera cuestionamientos. Y ustedes tendrán la expectativa de cuál será el contenido del Derecho Procesal Penal 2, cuál va a ser la metodología a utilizarse, qué actividad o participación va a tener el discente durante el desarrollo del curso. Y en ese momento, pues vamos a explicar no solo el contenido del programa, ¿no? Todo lo relacionado a lo que vamos a desarrollar durante el semestre que iniciamos el día de hoy. Pero a dar la información general en relación al programa, pues vamos a compartir algunos, digamos, postulados que contiene el catálogo que en su momento expuso o escribió un jurista copado, como que ustedes ya posiblemente conocen, don Eduardo Juan Potiur Echeverry. Él, pues, prácticamente escribió un catálogo dirigido a los abogados. No sé si se ve en la presentación. Sí, Se se ve, aprecia la... licenciado. Gracias. Pues él, como les decía, Eduardo Couture fue un jurista connotado del siglo XX. Prácticamente tenía la nacionalidad uruguaya y un gran tratadista que escribió varios textos y entre ellos está el catálogo o el decálogo del abogado. Él formuló varios postulados, son 10 postulados, pero en esta oportunidad vamos a compartir únicamente 4 de los que contiene ese decálogo. El primer postulado, él se refiere al estudio. Dice, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Y en efecto, si queremos aplicar este postulado al inicio de esta actividad, pues la exhortativa hacia ustedes es que asumamos con seriedad, asumamos con responsabilidad, con disciplina, con emotividad el inicio de este semestre
y sobre todo del curso de Derecho Procesal Penal 2. La formación del estudiante como futuro profesional debe ser exigente, debe ser lo más eficiente en la medida de las posibilidades. Recordemos que en la vida real y en la vida práctica, ya como futuros profesionales, existe una cantidad de abogados, una gran competencia, y eso implica que en la medida en que seamos abogados o futuros abogados bien capacitados, bien formados, pues vamos a ser buenos profesionales al servicio del país, al servicio de la sociedad. Como futuros operadores de justicia, sea fiscales, defensores, magistrados, jueces, asesores o desempeñándose en su bufete privado, pero esa formación implica estudiar, implica asumir con disciplina la carrera. Y pues Eduardo Couture en su momento tenía razón y la tiene hasta la fecha. El derecho es cambiante, el derecho se transforma constantemente, es una de las ramas de las ciencias jurídicas que más mutaciones sufre. Cada vez hay nuevas corrientes, nuevas teorías, nuevas puntos de vista en relación al derecho, no solo al derecho penal y derecho procesal penal, sino a todas las ramas del derecho. Hoy se habla ya del derecho espacial, del derecho informático, del derecho ambiental, lo que no sucedía hace unos años. Entonces, el derecho se transforma de manera vertiginosa, que implica que seamos cada día más estudiosos. Y no solo en cuanto a textos, sino también a las leyes. Cada día en Guatemala y en el mundo entero existen nuevas leyes, reformas a las actuales, adicionan otros, digamos, otras situaciones que aún no están contempladas en la legislación. En el caso del derecho penal y procesal penal, cada vez surgen nuevos delitos, nuevas penas. En cuanto al proceso penal, pues también reformas al Código Procesal Penal y a otras leyes ordinarias que tengan relación con el derecho penal y procesal penal. Entonces hay que estar actualizados, hay que estudiar. También dice que al ejercer derecho hay que pensar y hay que reflexionar. Él dice, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y en efecto, en la práctica y en la vida real, así es. El derecho se ejerce pensando. Digamos, a la hora de que un abogado va a formular una petición ante una autoridad administrativa o ante un órgano jurisdiccional, pues antes de hacer ese planteamiento, esa petición, tiene que pensar de qué manera lo va a formular, qué ley puede aplicar, cómo es que él quiere que le aplique el juez o el juzgador. Pero para ello, pues tendrá primero que analizar, que estudiar. En el caso del derecho penal, pues analizar su caso, analizar el tipo penal, y si va a hacer alguna petición, pues tendrá que pensar de qué manera la va a formular. Bien fundamentada, bien argumentada, aplicando y citando las leyes aplicables al caso concreto, etcétera, etcétera. Entonces, antes de accionar, hay que pensar. También dice que el abogado o el estudiante de derecho también dice que la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas. El ejercicio de la profesión, como lo dice Couture, en efecto es una tarea complicada, es una tarea compleja. Si hablando del derecho penal y del derecho procesal penal, cuando a un abogado eh, las personas que requieren sus servicios profesionales, en el caso de, pensemos en el abogado defensor, es, obviamente es una tarea. ¿Por qué? Porque está en sus manos la vida, la libertad, el patio del sindicato, pensando en el abogado defensor.
Y eso le implica al abogado defensor no solo estudiar y pensar, sino también tener el tiempo necesario y suficiente para preparar la estrategia de su defensa. Esa es una ardua tarea y que implica noches de desvelo, etcétera, etcétera. Y también el derecho y la ley, como dice Couture, está puesta al servicio de las causas justas. Siempre la aplicación de la ley busca la justicia, una justicia de manera objetiva, de manera imparcial, sin sesgos, sin polarizaciones, sino que darle a cada quien lo que de conformidad con la ley le corresponde. Entonces, hay que trabajar por esa justicia y en la medida en que se haga de manera digna, de manera honesta, de manera transparente, pues el sistema de justicia en nuestro país mejorará. El sistema de justicia penal en nuestro país será distinto, será diferente. Y también Couture señala que hay que luchar. Dice, tu deber es luchar por el derecho. Y en efecto, una de las pretensiones, uno de los objetivos fundamentales, no solo del abogado, sino del estudiante de derecho, es luchar que el derecho se aplique de conformidad con la ley, que todo esté de conformidad a la Constitución, a las leyes ordinarias, a los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y materia penal. Y digo en materia penal porque es lo que vamos a abordar durante el semestre. Por supuesto, la justicia debe ser en todos los ámbitos del derecho, en todas las áreas de las ciencias jurídicas, es decir, en materia civil, laboral, administrativa, familia, etcétera. La justicia debe aplicarse de conformidad con la ley. Y algo importante que señala Couture en este sentido, dice, lucha por la justicia, ¿ya? Pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Es decir, que para el autor de este decálogo, lo primordial, lo fundamental es que se haga justicia. Y cuando hay que decidir qué debe aplicarse, si el derecho, la formalidad o la justicia, uno debe inclinarse por la justicia. Son postulados que de una u otra manera nos llaman a la reflexión, sobre todo cuando estamos pues, iniciando el semestre, estamos por iniciar un curso y pues es importante que tengamos esto en mente, estos postulados, que de una u otra manera las vamos a aplicar no solo como estudiantes, sino también como futuros profesionales, futuros abogados. Y decía que la formación del abogado cada día debe ser más exigente por la competitividad que existe en la vida real y en la vida práctica. Y sobre todo queremos que los egresados de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y de la ilustre Facultad de Derecho pues, sean abogados que prácticamente pongan en alto el nombre de la universidad y el nombre de la facultad. Así es que con estas breves reflexiones, pues iniciamos nuestra actividad esta noche. No sé si tienen algún comentario o alguna duda hasta el momento antes de continuar. De mi parte, todo bien, licenciado, gracias. Todo bien, Lick. Todo bien, licenciado. Muchas gracias. Bien, entonces entramos prácticamente a lo que es el contenido del programa de nuestro curso de Derecho Procesal Penal. Bien. En primer lugar,
tenemos que el curso, pues, es la continuidad del Derecho Procesal Penal 1, Derecho Procesal Penal 2, que como les decía inicialmente, en su mayor parte, un 95% tendrá que ser práctico, es decir, asociar, conjugar los conocimientos teóricos adquiridos en Derecho Procesal Penal 1 a llevarlos a la práctica en este curso. El código del curso es el 231. El horario de clases para la sección E el día lunes es de 19 a 20:30 horas y el día viernes es de 17:30 a 19 horas. La facultad, digamos, el Consejo Superior Universitario emitió un acuerdo en donde pues ya es viable las clases presenciales y la facultad pues es una de ellas y pues al igual que la Facultad de Economía y otras 2 facultades van a desarrollar la docencia en forma mixta o en forma híbrida. Una semana va a ser en forma virtual y una semana en forma presencial. Esta semana tanto a la sección F como a la sección E nos correspondió hacerlo en forma virtual. La próxima semana la tendremos en forma presencial. Los salones de clases que vamos a utilizar cuando sea en forma presencial para la sección E va a ser el aula 214, segundo nivel del edificio S2. Y para la sección F, el aula 314, tercer nivel, siempre del edificio S2. Y pues les decía que vamos a tener pues la oportunidad de saludarnos en forma personal la próxima semana y que de una u otra manera pues ya la presencialidad es importante, pues no solo digamos para interrelacionarnos, sino también para desarrollar algunas actividades en forma presencial. El nombre de su servidor aparece también en la presentación, José Amílcar Velázquez Zárate, es mi nombre y como les dije al inicio, pues para mí va a ser un privilegio poder compartir con ustedes el curso durante este semestre. Luego, pues, ¿qué forma vamos a trabajar el curso? Bien, el curso está prácticamente establecido y diseñado de diferentes partes. En primer lugar, pues vamos a desarrollar la etapa, podemos decir, la primera parte del programa. La primera parte del programa contempla el desarrollo del procedimiento preparatorio. Eric Navarro, ¿recuerda usted qué es la etapa preparatoria? ¿En qué consiste la etapa preparatoria? No, licenciado, buenas noches, no lo recuerdo. Buenas noches. Irma Judith. Naslin Díaz, ¿recuerda qué es la etapa preparatoria? No, Lick, no recuerdo. Licenciado, disculpe, Sí, dígame, Randall. es la etapa en donde se hace la investigación preliminar, Lic. Exacto, exacto. La etapa preparatoria es la primera fase del proceso penal guatemalteco y es la investigación que desarrolla el Ministerio Público. Entonces, en la primera parte del programa vamos a realizar el procedimiento preparatorio. Y esta es una actividad que va a realizar, ustedes van a realizar como estudiantes. ¿Y de qué manera? Bueno, se les va a asignar un caso hipotético, es decir, un delito, un tipo penal a cada equipo de trabajo. Bueno, referirme primero al equipo de trabajo. Vamos a integrar equipos de trabajo.
con un mínimo de 10 integrantes y un máximo de 15 integrantes. Cada equipo de trabajo va a tener un coordinador o coordinadora y un secretario o secretaria. La función del coordinador, pues, es no solo dirigir, y valga la redundancia, coordinar al grupo, sino también asignar tareas, asignar funciones. Y al final, pues, rendir un informe al profesor de la participación de cada uno de los integrantes, si trabajó 100%, 50% o no trabajó nada. Porque en base o con base o fundamento al informe del coordinador o de la coordinadora, pues así va a ser la ponderación que se le asigne a cada alumno de conformidad al trabajo realizado. Esa información del coordinador tiene que ser de manera objetiva, de manera imparcial, es decir, sin, digamos, tomar en cuenta otros aspectos más que la objetividad, la imparcialidad y el trabajo realizado por cada uno de los alumnos. En ese sentido, entonces, decía, la formación de equipos de trabajo es un mínimo de 10 y un máximo de 15 integrantes. ¿Por qué? Porque en cada equipo de trabajo, de acuerdo al caso asignado y a la actividad que van a realizar, a la investigación que van a desarrollar, pues obviamente tiene que haber un fiscal que va a hacer la investigación, obviamente entre todo el grupo, pues, pero tiene que haber un fiscal, un defensor, un sindicado, una víctima, testigos, peritos, juez, contralor de la investigación como juez de sentencia en su momento. Entonces, por eso es que se ha diseñado los equipos de trabajo con este número de integrantes para que cada uno de los integrantes tenga una función que desarrollar. Uno puede ser el sindicado, otro puede ser la víctima, otro puede ser el defensor, el fiscal, el juez, etcétera. De manera que cada quien debe tener una función. Y les decía, el caso hipotético se va a asignar ya cuando yo tenga ya los equipos de trabajo formados. Se les va a asignar un tipo penal para que lo investiguen, realizar toda la investigación, es decir, toda la etapa preparatoria. Y ese caso hipotético, pues, como les decía, se va a asignar a cada grupo de trabajo, como puede ser un homicidio, un asesinato, un secuestro, un femicidio, un parricidio, eh, trata de personas, tráfico de drogas, lavado de activos, etcétera, etcétera. A cada grupo pues se le va a asignar un tipo penal y sobre ese delito hay que trabajar. En cuanto a, digamos, ¿y en qué va a consistir ese trabajo? En su momento se les va a dar la metodología que se debe seguir para la investigación que deben realizar. Es decir, la etapa preparatoria, como decían los compañeros, es la fase de investigación que realiza el Ministerio Público. Y es lo que ustedes tienen que realizar en el caso hipotético que se les va a asignar. ¿Cómo se inicia el proceso penal, compañeros? Por Con denuncia la denuncia. Ajá. o Denuncia, ¿qué más? prevención. Puede ser Denuncia, conocimiento introductorio, Lick. perdón. Prevención policial también. Prevención policial, denuncia, ¿qué más? Querella, 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 licenciado. Querella, ajá, ajá, Por oficio. Certificación de lo homicidio, conducente, remisión de ajá, actuaciones y conocimiento de oficio. ajá, exacto. Esas son las formas de iniciar un proceso penal. Entonces, ustedes, al tener ya asignado el delito que van a investigar, pueden iniciar el proceso penal por cualquiera de esos actos introductorios a que hicieron referencia. Puede ser una denuncia, puede ser una querella, puede ser un informe policial por flagrancia, porque no hay que confundir la prevención policial con la información policial por delito flagrante.
que es la forma más común que se inicia un proceso penal cuando una persona es sorprendida flagrantemente cometiendo el hecho delictivo, es aprendido por los agentes de la Policía Nacional y ellos hacen un informe de la forma de detención, etcétera, y es lo que remiten al Ministerio Público y eso es lo que da inicio a un proceso penal. Pero también está la prevención policial, que es la obligación legal que tiene la Policía Nacional de iniciar una investigación cuando tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo de acción pública por flagrancia o por denuncia. Bien, entonces, o certificación de lo conducente, como decían ustedes, o conocimiento de oficio. Cualquiera de esas formas pueden ustedes iniciar su investigación. Luego de ello, pues tendrán que fraccionar la denuncia, la querella o el acto introductorio que dé inicio a su investigación y luego desarrollar toda la investigación. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues la recolección, la obtención, la búsqueda de los medios de investigación que en su momento van a ser el fundamento para plantear su acto conclusivo al concluir su investigación. Es decir, que estos medios de investigación tienen que ser testimoniales, documentales, periciales, materiales, científicas, etcétera, etcétera. Por eso es que se dice que hay elaboración de documentos. En esa etapa, ustedes tienen que, al realizar la investigación, obviamente tienen que documentar esas diligencias de investigación que van a realizar, pero también tienen que documentar las diligencias judiciales que el juez contralor de la investigación realice o autorice durante la investigación que realiza el Ministerio Público. Entonces, por eso es que se indica que hay que elaborar documentos. Por ejemplo, si van a iniciar su investigación con denuncia, tendrán que faccionar la denuncia. Para entrevistar a la víctima, pues tendrán que faccionar un acta donde se plasme la declaración de la víctima. Si van a entrevistar testigos, pues tendrán que elaborar las actas en la que conste la declaración de esos testigos. Si van a solicitar un informe a una institución sobre la investigación que están realizando, pues tendrán que realizar o faccionar ese oficio que van a remitir a esa institución. Si el caso asignado implica la realización de peritajes, por ejemplo, un peritaje balístico, un peritaje de médico forense, un peritaje de documentoscopía, pues también tendrán que realizar faccionar ese peritaje, ese informe de pericia o digamos, el peritaje realizado. Si hay que presentar prueba material, como por ejemplo un arma de fuego que fue incautada en la escena de crimen y que es parte de su investigación, pues es una prueba material que tendrán que documentar con fotografía, con álbum, etcétera, etcétera. Y por eso es que se dice que hay, por ejemplo, también eso es en cuanto a documentos de investigación, pero también documentos judiciales. Por ejemplo, si el Ministerio Público solicita la aprehensión del sindicado, pues el juez tendrá que emitir esa resolución en donde ordena la aprehensión del imputado, que también es una resolución que ustedes tienen que realizar. Si el juez dicta prisión preventiva, dicta una medida sustitutiva, una falta de mérito, etcétera, aunque no vamos a manejar falta de mérito porque la idea es que el delito asignado se lleve hasta debate y lo vamos a explicar más adelante. Entonces, esa es la elaboración de documentos. Por ejemplo, si es un homicidio y hay que acreditar la causa de la muerte de la víctima, pues tendrá que elaborarse un dictamen médico forense. Si hay que acreditar que ya está inscrita la defunción en el Registro Nacional de las Personas, pues tendrán que elaborar una certificación de defunción. Si hay que requerir antecedentes penales y policíacos del sindicado, pues tendrán que solicitarse a donde corresponda, etcétera, etcétera.
Eso es en cuanto a toda la investigación. La idea es que al concluir su investigación, ustedes tienen que presentar acusación, porque la idea es trabajar el caso hasta llevarlo hasta debate. Porque recordemos que el Ministerio Público, al concluir su investigación, pues tiene la facultad de presentar varios actos conclusivos o el acto conclusivo que él estime pertinente de acuerdo a su investigación. ¿Qué actos conclusivos puede presentar el Ministerio Público al concluir su investigación, compañeros? Sobreseimiento y Ujú. Sobreseimiento es uno. Puro juicio, apertura Apertura de de juicio. juicio. Ujú. Catherine dice apertura de juicio, muy bien. ¿Qué más? falta de mérito, Falta de mérito, no. Eso lo hace antes. Procedimiento abreviado, licenciado. Procedimiento abreviado, ¿está bien? ¿Qué más? ¿Y la clausura provisional será un acto conclusivo? Silic. Criterio de oportunidad, La suspensión provisional la suspensión de la persecución. condicional de la persecución penal. Esos son los actos conclusivos. Se puede presentar el Ministerio Público, pero para efectos docentes y académicos, al concluir la etapa de investigación, el grupo o el equipo de trabajo va a presentar la solicitud de apertura de juicio y formular acusación para seguir con la segunda fase o la segunda parte del programa, que es la etapa intermedia, luego un juicio oral y público, etcétera, etcétera. Bien, eso es en cuanto a la investigación. También vamos a realizar audiencias orales unilaterales y bilaterales. Elmer, ¿en qué consiste una audiencia unilateral? ¿Sí me escuchó, Elmer? Ana Licenciado, Natividad, Ana, permítame, Ana Natividad, ¿en qué consiste una audiencia unilateral? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Las audiencias unilaterales son las audiencias que se deben garantizar en la colección de los casos en ley. Repítame, por favor. Licenciado, ¿no será cuando en en la audiencia solo se presenta una de las partes? Así es, así es. Por eso son unilaterales. Porque concurre o se apersona ante el juez únicamente uno de los sujetos procesales. Por ejemplo, si el Ministerio Público va a solicitar la orden de aprehensión del sindicado porque ya cuenta con elementos racionales que lo vinculan a la comisión del hecho delictivo, solicita una audiencia para hacer su planteamiento y, y sus argumentos de que es procedente o viable jurídica y procesalmente la detención del imputado. Entonces, a esa audiencia solo comparece el Ministerio Público a solicitar la detención del imputado. Esa es una audiencia unilateral. Pueden haber otras. Cuando el Ministerio Público, por ejemplo, como parte de su investigación, es necesario que practique registro, inspección o allanamientos, pues comparece solo el Ministerio Público a solicitar la práctica, que el juez autorice la realización de esos allanamientos. O bien él necesita recabar. Sí, Eduardo. También para solicitar alguna medida precautoria o alguna autorización Ajá. judicial para requerir información. Exacto, a eso iba yo. Si el Ministerio Público, por ejemplo, como medida precautoria, necesita embargar cuentas bancarias del sindicato, pues también acude únicamente el Ministerio Público a hacer ese planteamiento. El artículo 109 del Código Procesal Penal regula las
audiencias unilaterales. ¿Y en qué consistirán las audiencias bilaterales? Se apersonan las dos partes. Lick. Randall dice que se apersonan las dos partes. En efecto, las dos o más partes, porque recordemos que ya, digamos, en una audiencia bilateral, pues ya concurre el Ministerio Público, el sindicato, si es, pensemos que es una diligencia donde va a estar el sindicato, su primera declaración, por ejemplo, entonces comparece el sindicato, comparece el abogado defensor, si hay creyente adhesivo que ha sido admitido provisionalmente dentro del proceso, pues también comparece el creyente, y si tiene abogado, pues también abogado asesor, pues también. Y si hay partes que han ejercitado la reparación digna reclamando o cuya pretensión es el reclamo de responsabilidades civiles como consecuencia de los daños y perjuicios causados por el delito, pues también estarán presentes ante el juez. Y digamos, un ejemplo de las audiencias bilaterales, pues es la primera declaración del imputado, la revisión de una medida de coerción, la realización de un anticipo de prueba, también el ofrecimiento de prueba, la audiencia intermedia para discutir la procedencia o improcedencia de un acto conclusivo, etcétera, etcétera. Esas son las audiencias bilaterales. Entonces vamos a realizar esas audiencias. Ustedes van a, digamos, nosotros vamos a realizar una o dos audiencias para que ustedes pues tengan una idea de cómo son, aunque yo sé que la mayoría de ustedes ha visto audiencias y ya tiene ideas de lo que es una audiencia unilateral, bilateral, cómo se desarrolla en la práctica, en la vida real. Sin embargo, queremos que ustedes lo realicen, lo experimenten, que pongan en práctica sus habilidades, sus destrezas orales, cómo hablar en público, ante un juez, estando presente el fiscal, etcétera. Yo sé que vamos a descubrir el talento de cada uno de ustedes, todas sus habilidades y destrezas en el ejercicio de estas audiencias. Entonces, esas, digamos, son las situaciones que vamos a desarrollar como parte de la primera parte del programa, que es la etapa preparatoria. La segunda parte comprende el desarrollo del procedimiento intermedio. Sabemos que el procedimiento intermedio es la segunda fase del proceso penal guatemalteco. Y pues esta se inicia con la presentación del acto conclusivo. Cualquiera de los actos conclusivos que la ley le permite plantear al Ministerio Público. En este caso, les decíamos que la finalidad del curso es que al concluir ustedes el procedimiento preparatorio presenten la solicitud de apertura a juicio y la acusación para que esta acusación se discuta su procedencia o improcedencia en esa audiencia de etapa intermedia. Es decir, que en esa audiencia comparece, es una audiencia bilateral en donde pues se va a discutir sobre la acusación que presentó el Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público tendrá que ratificar y sostener fundadamente la solicitud de apertura a juicio y acusación ante el juez contralor de la investigación en esa audiencia. Y por su parte, la defensa pues tendrá que refutar, cuestionar la acusación formulada por el Ministerio Público, y el querellante, si existe, pues respaldar o adherirse a la acusación del Ministerio Público, o sencillamente señalar que no va a acusar, que no se adhiere a la acusación. Y las partes civiles, pues en relación a sus intereses civiles de responsabilidades y perjuicios, etcétera, etcétera. Y el juez contralor de la investigación, pues es el que dirige esta audiencia, es el que decide, es el que resuelve,
etcétera, etcétera. Todo en su momento lo vamos a profundizar más adelante. Y también, de conformidad al artículo 343 del Código Procesal Penal, una vez que el juez ha admitido la acusación y la apertura de juicio, pues él dicta un auto de apertura de juicio. Al concluir esa audiencia de etapa intermedia, y luego señala una audiencia oral para que los sujetos procesales comparezcan a presentar la prueba que ellos tengan en su poder y que es la que se va a diligenciar y valorar en un juicio oral y público o debate. En la etapa intermedia únicamente vamos a realizar estas dos audiencias. La audiencia de etapa intermedia para discutir la procedencia o improcedencia de la acusación y el ofrecimiento de prueba por parte de los sujetos procesales. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? No, Lick. Vamos, Lick, ahí perdone, vamos. solo qué artículo dijo, el 200 ¿qué? ¿Referente a qué? A esta segunda parte. A la audiencia de ofrecimiento de prueba. Sí. 343 del Código Muy bien. Procesal Penal. Gracias. Bien, entonces, una vez concluida la etapa, le decía que la idea es que se presente la acusación, el juez la admita y dicte auto de apertura a juicio para ir a discutir la participación y responsabilidad penal del imputado o su inocencia en un juicio oral y público. Como parte, luego encontramos la tercera parte del programa. En la tercera parte del programa vamos a tener o realizar prácticas sobre interrogatorios, interrogatorio directo y cruzado. Cuando veamos ya específicamente el tema del interrogatorio, vamos a explicar en qué consiste el interrogatorio, cuál es la finalidad del interrogatorio, las clases de preguntas que se pueden dirigir en un interrogatorio y las formas de desarrollar un interrogatorio, el interrogatorio directo y el interrogatorio cruzado. Y también, pues vamos a tener prácticas sobre el interrogatorio, es decir, que cada grupo va a realizar interrogatorio de víctima, unos de víctima, otros de testigos, otros de peritos, etcétera, etcétera. Y pues la idea es que ustedes desarrollen sus habilidades y destrezas en cuanto a interrogar. Como decía, puede ser al sindicado, puede ser a la víctima, puede ser testigos, puede ser peritos, intérpretes, técnicos, etcétera, etcétera. Y también abordaremos el tema de las objeciones o las protestas, como comúnmente se les conoce. Las objeciones, pues, es la facultad que tiene una de las partes de protestar una pregunta que está formulando el que está interrogando, porque la pregunta puede ser sugestiva, capciosa, impertinente, ambigua, etcétera. Y recordemos que de conformidad con el artículo 82 del Código Penal, que en interrogatorio el juez no debe permitir preguntas capciosas, preguntas sugestivas, impertinentes. O sea, la ley prohíbe que se pueda prácticamente que todo el artículo 86 del Código Procesal Penal y el artículo 378 ya en un juicio o debate establecen que no están permitidas las preguntas capciosas, sugestivas y impertinentes, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver en qué consisten las preguntas sugestivas, las preguntas capciosas, las preguntas impertinentes, etcétera, etcétera. Y pues como les decía, la objeción es la potestad que la ley otorga a los sujetos procesales de oponerse
a una pregunta que esté dirigiendo el fiscal o el defensor porque la considera que es sugestiva, es impertinente, es capciosa, es ambigua, etcétera, etcétera. Y la idea de la objeción es no permitir que el declarante conteste la pregunta que le está planteando o formulando el que está interrogando. Por ejemplo, si el Ministerio Público está interrogando al imputado y le dirige una pregunta capciosa, pues inmediatamente el defensor tiene que objetar esa pregunta a efecto de que el imputado no la conteste, por considerar que es, digamos, capciosa, pero el defensor al oponerse tendrá que decir por qué considera que la pregunta que está dirigiendo el fiscal es capciosa o es sugestiva. Es decir, tiene que argumentar, tiene que fundamentar por qué se opone a esa pregunta. Y a la inversa, si es el defensor el que está interrogando, pues el Ministerio Público puede oponerse a esa pregunta, siempre argumentando y por qué considera que no se debe dirigir esa pregunta y que no la debe contestar el interrogado o el declarante. También hablaremos de las conclusiones o argumentaciones. Las conclusiones son, como lo vimos en Derecho Procesal Penal 1, es una de las etapas fundamentales de un juicio oral y público, porque a través de las conclusiones o argumentaciones, las partes convencen, persuaden al juez de sentencia o al tribunal de sentencia de que les asiste la razón en el planteamiento que formularon. En el caso del Ministerio Público, pues definitivamente tendrá que argumentar que en el juicio oral y público probó la participación y responsabilidad penal del acusado y como en el delito imputado y como consecuencia de ello se hace acreedor o merecedor de una sentencia condenatoria, imponiéndole la pena correspondiente al delito atribuido. Además, y en el caso de la defensa, pues obviamente la defensa tendrá que refutar o cuestionar las pruebas que presentó el Ministerio Público. Tendrá que persuadir al tribunal de que las pruebas que presentó el ente acusador no probaron de manera contundente, de manera fehaciente, la responsabilidad y participación penal del acusado, por lo tanto, se hace merecedor de una sentencia absolutoria. O bien, pues, si en el debate se probó una causa de justificación o una causa de inimputabilidad, pues también podrá el defensor no solo alegar la inocencia, porque no siempre se debe alegar inocencia, sino que también, digamos, se puede solicitar una pena mínima, una pena intermedia o invocar agravantes, atenuantes, etcétera, a efecto de obtener una pena menor a su patrocinado o en caso de la absolución si es procedente. Entonces, las conclusiones y la argumentación juegan un papel determinante en la decisión que el juez de sentencia o tribunal de sentencia va a adoptar al momento de emitir su fallo judicial. Porque pues va a ser un análisis no solo de las pruebas y valorar las pruebas, sino también de los argumentos de las partes. Entonces, todos esos aspectos, pues también vamos a verlo en esa tercera parte del programa. Y les decía que la idea es que al concluir la etapa preparatoria y al concluir la etapa intermedia, y luego de los demás puntos del programa, la idea es que cada grupo o cada equipo de trabajo presente su caso en un juicio oral y público o debate. Eso sí, el tiempo lo permite. Si el semestre permite que es que todo dependerá de cuántos equipos de trabajo se vayan a integrar. Porque si son demasiado, definitivamente no se va a poder realizar un debate por cada grupo, ¿ya? Porque la idea es esa, que cada grupo presente su caso en un juicio oral y público o debate y que ese sea un puntaje del examen final, una parte del examen final. Pónganle que el examen final vale 30 puntos,
pues podría ser que el debate tenga una valoración de 15 o 20 puntos y un examen práctico final de 10 o 15 puntos. Eso dependerá y lo vamos a decidir en su momento. Pero les decía, todo depende si es factible que cada grupo pueda presentar su caso en un juicio oral y público. Si no, por lo menos realizaremos 1 o 2 debates para que ustedes, pues, aunque ya tienen la idea de cómo es en la práctica un juicio oral y público, pues vamos a seleccionar 1 o 2 grupos, depende de los trabajos que se presenten, pues posiblemente los mejores trabajos son los que van a presentar su juicio oral y público. Pero en principio o tentativamente, la idea es que todos los grupos tengan un juicio o presenten su caso en un juicio oral y público o debate, si el tiempo y el semestre lo permiten. Bien, en cuanto a los otros aspectos que establece en el programa del curso, que creo que ustedes ya tienen el programa en su poder. No sé si me equivoco. Sí, ya lo tienen, compañeros. No, Lick. Bien, Catherine, Gabriela pregunta si se debe crear el expediente. Por supuesto, hay que hacer un expediente ministerial, que es lo que comprende la investigación que realiza el Ministerio Público y conjugado con las diligencias judiciales. Es decir, las resoluciones, las actuaciones, las diligencias que autoriza el juez contralor de la investigación. Es decir, es un expediente el que se va a realizar, que comprende la investigación, el expediente ministerial, es decir, la investigación que realiza el Ministerio Público y la carpeta judicial, que es que van a estar integradas por la diligencias, resoluciones, actuaciones que emita el juez contralor de la investigación en el caso que ustedes van a desarrollar. Por ejemplo, cuando ustedes le soliciten al juez la audiencia para, digamos, solicitar la aprehensión del sindicado, pues tiene que darse, digamos, por lo menos un acta sucinta de lo que aconteció en esa audiencia. ¿Ya? Porque las audiencias quedan grabadas en discos compactos y el juez y el secretario o el oficial del juzgado es quien elabora esa actita en donde se hace constar los aspectos más importantes desarrollados en esa audiencia. Es decir, el día, la hora de la audiencia, el día, el primero, pues el juzgado donde se realizó la audiencia, la hora en que se realizó la audiencia, quienes estuvieron presentes, que hizo uso de la palabra del Ministerio Público, la defensa, etcétera, etcétera. No lo que manifestaron, porque eso queda grabado en un disco y posteriormente, al concluir la audiencia, se le da a cada uno de los objetos procesales. Es decir, fraccionar el acta sucinta, donde se indique lo que el juez resolvió, si decretó o no la detención del sindicado, etcétera. O si es una audiencia de primera declaración, pues también se fracciona la acta sucinta, es decir, cuando hablo de acta sucinta, es decir, un acta resumida de las diligencias más importantes que se desarrollaron en esa audiencia, ya como ejemplo, ya, o si el juez realiza o emite otras resoluciones, pues también redactar esas resoluciones. Es decir, en un expediente va unido la investigación y las diligencias o las autorizaciones judiciales. Cuando les demos la metodología, ya cuando cada grupo tenga el tipo penal asignado, pues ya se les va a dar una explicación mucho más profunda sobre la metodología a seguir para la formación del expediente o de la investigación. Algunos
algunos profesores señalan de que ya no debe de formarse expedientes, pero eso es inevitable, porque la investigación del Ministerio Público, ¿cómo se va a plasmar? Obviamente va a ser por escrito. Es cierto que el sistema acusatorio es en su mayor parte oral, pero también existen partes escritas, ¿ya? Por ejemplo, la denuncia puede ser verbal o puede ser escrita. Si es verbal, de todas maneras, se plasma por escrito, porque cuando usted va a la Policía Nacional o al Ministerio Público a plantear o promover una denuncia, pues si es verbal, ya hay formatos, ya solo llenan campos y el hecho que usted va a describir, el hecho delictivo. Y eso es escrito. Y si es en forma escrita, pues tendrá que presentar el memorial que contenga esa denuncia. Y el juez, al momento de dictar la detención del sindicado, si bien es cierto, se realiza en una audiencia unilateral, pues de todas maneras el juez tiene que plasmar por escrito la decisión que adoptó, si autoriza o no autoriza la detención del sindicado. Todas esas actuaciones no pueden quedarse solo de palabra, tienen que constar o plasmarse por escrito para que exista, que conste el planteamiento o el requerimiento del fiscal y la resolución del juez. Entonces, a eso pues se refiere la formación del expediente. Por supuesto, no vamos a indicar más adelante, no se requiere un gran expediente, sino lo básico, lo esencial que debe tener un expediente de investigación y judicial, la carpeta judicial, lo más elemental. Bien, en cuanto a, eso es en cuanto al trabajo a realizar. También en cuanto a la evaluación, pues de acuerdo a la normativa de la facultad, pues está plasmado que hay un examen, un primer examen parcial que tiene una ponderación de 30 puntos. Y como es, digamos, el curso es práctico, pues el examen o los exámenes van a ser eminentemente prácticos. Es decir, ya el día viernes que ya iniciemos formalmente ya el contenido del programa, pues vamos a comenzar con cómo elaborar una denuncia, los requisitos, etcétera, etcétera. Entonces, sobre los documentos que vayamos a ir exponiendo en clase, pues sobre eso va a versar el primer examen parcial, que tiene una ponderación de 30 puntos. Por ejemplo, el día viernes que ya vamos a ver los requisitos de una denuncia y cómo, y en su momento se les dará un modelo para que ustedes tengan una idea de cómo puede ser una denuncia escrita. Sobre eso vamos a tratar, pues sobre ello versarán el examen primer parcial, que tiene una ponderación de 30 puntos. Se les puede plantear un caso y que ustedes puedan redactar parte de una denuncia, por ejemplo, la introducción de una denuncia, el hecho delictivo, el fundamento de derecho, las peticiones, etcétera, etcétera. Eso pues en su momento se les indicará. Un segundo parcial cuya valoración es de 40 puntos. Aquí pues podemos hacer una división en cuanto a el expediente que van a formar ustedes de investigación y un examen práctico. Es decir, podría ser que el expediente tenga una ponderación de 15 puntos o de 20 puntos y un examen segundo parcial de 20 para hacer un total de 40. O puede ser de trabajo 15 puntos y un examen de 25 puntos. Eso en su momento lo vamos a decidir. Y el examen final, que la idea es, como les decía, que el examen final que tiene una ponderación de 30 puntos,
podemos dividirlo en 15 puntos del juicio oral y público o debate que cada grupo presente y un examen final de 15 puntos práctico. O bien, dependiendo, el debate podría también considerarse si por que cada grupo lo presente, pues tenga una ponderación de 20 puntos y un examen final de 10 puntos. Eso también lo vamos a decidir en su momento. Solo son, digamos, ideas que queden en el ambiente para posteriormente definirlas en su momento. En cuanto a la bibliografía, pues en el programa que ustedes, que ya aparece en la plataforma de la facultad, se recomienda los textos o libros plasmados en el programa de Derecho Procesal Penal 1. Y en el programa de Derecho Procesal Penal 2 se señala alguna bibliografía de autores internacionales o extranjeros que están plasmados en el programa. Y pues ustedes pueden consultar en los textos que ustedes estimen pertinentes. Hoy, pues el Internet, la tecnología permite consultar diversos autores sobre tópicos diferentes, es decir, tópicos contenidos en el programa del curso. Y también tratar de, en cuanto a la legislación, también en el programa aparecen las leyes que vamos a utilizar en el desarrollo del programa y del curso, comenzando con la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la ley suprema de un país o en este caso del Estado de Guatemala, y que por supuesto pues la aplicación de la Constitución es en todas las ramas del derecho y no digamos en derecho penal y procesal penal, en donde pues se refiere en cuanto a derechos individuales a todos aquellos que son aplicables en el proceso penal, como derecho de defensa, debido proceso, presunción de inocencia, juicio previo, etcétera, etcétera. Y el Código Penal, que obviamente regula los tipos penales, las faltas, así como las leyes penales conexas que van a tener relación con los casos que se le va a asignar a cada uno de los grupos. Por ejemplo, vamos a trabajar casos, delitos relacionados con la ley contra la narcoactividad, de casos relacionados con la ley de lavado de dinero y otros activos, la ley contra el femicidio, la ley contra el crimen organizado, que vamos a asignar a cada grupo delitos contenidos en esas leyes especiales. Y, por supuesto, la ley del organismo judicial, que es una ley general aplicable en todas las ramas del derecho cuando la ley específica no contempla lo relacionado a lo que se pretende resolver. La ley orgánica del Ministerio Público, la ley de la defensa público penal, Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, y otros tratados y convenios internacionales que tengan relación con el derecho penal y procesal penal. Esa es la legislación que vamos a utilizar. Y si es necesario utilizar otras, pues en su momento las vamos a indicar. Y es importante que, digamos, desde el inicio tengamos las herramientas o las leyes que vamos a utilizar, porque definitivamente, como decía Thomas Jefferson, que fue un abogado y expresidente de los Estados Unidos, él decía que un abogado sin libros y sin leyes es como un obrero sin herramientas. Las herramientas de un abogado son las leyes. Y si no aprendemos a analizar, interpretar y aplicar las leyes, pues, como decía él también, mejor dediquémonos a otras cosas. Entonces,
es importante porque vamos a aplicar, a relacionar, quizá algunos que estuvieron conmigo el semestre o el año pasado, pues saben cómo es que manejamos las leyes y cómo las relacionamos y sobre todo en cuestiones prácticas, pues hay que contar con las leyes desde el inicio. Y es importante porque en la medida en que ustedes aprendan a manejar, para usar un término tan común, a aplicar, a interpretar la ley, pues no van a tener dificultades, no solo al momento de realizar su examen técnico profesional, famoso privado, porque en los privados hay una parte en donde se evalúa el manejo de leyes. Por ejemplo, se le puede decir al examinando, mire, tiene 5, 10 segundos para que me ubique el artículo que se refiere a la falta de mérito. Y así sucesivamente, y a decirle, mire, ubíqueme el artículo que se refiere a que el Ministerio Público puede modificar o ampliar la acusación, etcétera, etcétera. O en derecho penal sustantivo, ubíqueme el artículo que se refiere al delito de parricidio, o al delito de trata de personas, delito de plagio secuestro. O ubíqueme el artículo que se refiere a la prescripción de la responsabilidad penal, para citar algunos ejemplos. Entonces, es importante que, digamos, traigamos a colación los postulados que expuso Couture. Y por eso es importante que desde el inicio del curso tengamos en mano las leyes que vamos a utilizar. Preguntas, comentarios, reclamos, cuestionamientos, compañeros, a lo que yo he expuesto. Excelente, Tolik, muy claro, muy preciso. Gracias, Lick. Perdón, a mí sí me gustaría que compartieran nuevamente el programa, es que yo no lo tengo. Bueno, yo solo hice un resumen aquí, pero el programa, según sé yo, ya está en la plataforma, compañeros. No sé si alguno ya tuvo acceso. Sí, ahí se encuentra en Es la correcto, Lick. plataforma. Ahí en la plataforma de la universidad se encuentra. Ah, ok, Ujú. listo, gracias. Sí, ya lo subieron, creo que desde el viernes, o antes, creo que estaba el programa para que ustedes pudieran tenerlo y pues estar debidamente enterados de el contenido del curso. Diana Marisol, ¿cuál es su expectativa del curso de Derecho Procesal Penal? ¿Qué espera usted del curso de Derecho Procesal Penal 2? Pues tener las habilidades que se requieren de un buen orador, y usted lo acaba de remarcar ahora, indicando de que el manejo de las leyes va a ser esencial para poder contrastar pues también nuestros argumentos y que no suenen inválidos e incorrectos, ¿verdad? Entonces es mi expectativa, poder manejarlo y tener esa seguridad cuando plantee mi argumento ante el juez. Muchas gracias. Adela Marina, ¿qué espera usted del curso de Derecho Procesal Penal? Buenas noches, licenciado. No sé si me puede Buenas noches. repetir la pregunta. ¿Qué espera usted del curso del Derecho Procesal Penal 2? Pues tal vez sería el poder aprender un poquito más o profundizar más en los temas. Ajá. Muy bien. Y para, digamos, que usted pueda profundizar o aprender más en relación al curso, ¿qué necesitaría? Paola Cifuentes. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpe. Digamos, ¿qué expectativas tiene usted o qué espera usted al final del curso de Derecho Procesal Penal? Ay, pues Lick, la verdad es que sí, reforzar pues los conocimientos anteriores y también aprender a aplicarlos, ¿verdad? Porque creo que
nosotros somos una generación que venimos aprendiendo de manera virtual, ¿verdad? Y ya que tenemos la oportunidad de ir de manera presencial, pues sería de aprovecharlo, ¿verdad? Para poner en práctica las habilidades que ya hemos aprendido y también la teoría, ¿verdad? Y saber manejar las leyes, tal como usted lo mencionó. Muchas gracias, Paola. Bien, definitivamente todos tenemos objetivos, todos tenemos metas y obviamente una de las metas pues de ustedes será en la medida de las posibilidades aprender lo máximo en derecho procesal penal, lo que el tiempo nos permita exponer, lo que el semestre nos permita, eh, digamos, tratar durante las sesiones de clase que tengamos. Y también, pues definitivamente, aprobar el curso, ¿no? Que es una de las principales metas, me imagino. Y para lograr aprobar el curso, pues definitivamente es necesaria la disciplina, la dedicación, la pasión con que hay que, y la seriedad con que hay que asumir el curso. Así es que al menos la expectativa que yo tengo en relación a ustedes es que ustedes pues no solo van a, digamos, dar lo máximo de su capacidad, lo máximo de sus conocimientos, lo máximo de sus habilidades y destrezas, y que al final del curso, pues yo sé que de este grupo van a surgir profesionales que van a integrarse posteriormente al sector justicia, como defensores privados o públicos, como jueces, como fiscales, como magistrados, asesores de empresas, de instituciones, etcétera. Porque se dediquen al área penal o a otra rama del derecho. Porque también no a todos les puede gustar el derecho penal y el derecho procesal penal. Hay quienes se inclinan más por el derecho civil, por el derecho laboral, por el notariado, etcétera. Y eso es entendible, que cada quien tiene su afición hacia cierta área del derecho. Pero sea cual fuere el área que nosotros tengamos afición y que nos guste, pues lo hagamos con responsabilidad, con profesionalismo, con dignidad y sobre todo con honestidad. Así es que si no hay más intervenciones, pues por hoy concluimos nuestra jornada y reiterándoles mi bienvenida a todos, esperando pues, poder desarrollar un curso participativo en donde la actividad docente sea de docente y discentes. Así es que buen descanso, feliz noche, primero Dios, Agradezco mucho. nos vemos. Licenciado, muchas gracias. Muy amable. Entonces, licenciado, feliz Buenas noches, noche. Lick. Buenas noches, Muy Lick. amable. Feliz noche, licenciado. Bendiciones. Gracias, igualmente. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Licenciado, una pregunta, disculpe la molestia. Diga. Yo estuve tomando nota de todo lo que usted indicó, pero en algunas me perdí, o sea, no tomé pantalla de la diapositiva, solamente apunté. Bueno, no sé si usted nos va a compartir estas diapositivas. Sí, vamos a compartirlas. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muy Bueno, amable. feliz noche, buen descanso. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.